Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos hijos. Escuchamos cada llamado de sus corazones afligidos, y les digo que estamos ayudando a los más necesitados. Yo, María, la Madre del amado Maestro Jesús, les digo que las almas que más requieren apoyo, no son aquellas que se ven afectadas por los desastres naturales, que ocurren en todo el planeta. Las que más necesitan ayuda son las que están distantes de mi Hijo, aquellas que no comprendieron que debían amar más, perdonar más, y tener más compasión por todos los reinos. Por ejemplo, misericordia con el reino animal, que ha sido y sigue siendo cruelmente masacrado en los mataderos, y más allá. Miles de vidas se pierden cada día de manera rutinaria, y esto es visto como lo más normal en este sistema de amos y esclavos. Hijos míos, aún no comprenden cómo funciona la vida terrenal en esta tierra. Aquellos que poseen más dinero y éxito, son los que se dejan influenciar por la política y las religiones, aquellos que no han aprendido nada de Jesús, pues viven engañados, entregándose a falsos milagros y sin poder ver la verdad, y la real situación en la que se encuentra todo este planeta. Ante estos eventos significativos, terminan blasfemando contra nuestro Padre Madre, diciendo que está derramando su ira sobre la humanidad. Ahora, piensen en qué significa blasfemia. Suponer que Dios Padre Madre es un ser humano, que su amor es similar al amor humano, que ama a unos y no a otros, que perdona a algunos y no a otros, que creó el cielo para aquellos, que siguen los caminos que Él ha diseñado, mientras que los demás merecen los fuegos del infierno. Hijitos, mientras puedan caminar, y ver por donde pisan sus pies, mírense a ustedes mismos. Cuánto amor, perdón y compasión pueden ofrecer a los reinos, que siempre les han alimentado. ¿Cuánto de ustedes pueden dar a sus hermanos en el camino, especialmente a aquellos que están en las calles, hambrientos y atrapados en las drogas por la desgracia? ¿Cuánto amor y perdón pueden brindar a aquellos desafortunados que calumnian, ofenden, traicionan la confianza, que son ciegos y sordos, y siguen a otros seres como ellos? Miren en sus corazones, la chispa divina, la llama trina, están rodeadas por la falta de amor, la falta de perdón y compasión, que es Dios Padre, Diosa Madre dentro de ustedes. Tú y todos nosotros somos esa luz. Nadie puede destruir a Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo, porque son eternos. La materia termina mientras sufre una transformación en el laboratorio de la Madre Naturaleza, pero sus almas vivirán hasta alcanzar otros niveles de conciencia. Sepan que la energía de la purificación está circulando por este planeta, y que el renacimiento de la nueva vida no ocurrirá si no hay una transformación general en sus cuerpos físico, emocional, mental y etérico, en sus almas y espíritus inmortales. Si no permiten que el amor, el perdón y la compasión fluyan a través de sus cuerpos, renacer en Jesús significa convertirse en su discípulo, hacer lo que Él hizo, amar como Él ama. Por favor, no se engañen más. Dejen de pretender ser Dios haciendo el ridículo, o es hora de la conversión. Miren y escuchen, pero seleccionen cada palabra. Las palabras hermosas y conmovedoras no sanan las heridas del cuerpo que enferma por falta de amor, perdón y compasión. Ya hemos dicho que todo en este planeta está contaminado por el egoísmo, la soberbia y el amor hacia los becerros de oro, que son los sanadores de sus cuerpos. Escuchen nuestro llamado. Este camino que están recorriendo es peligroso, y no los llevará a ninguna parte. Mientras haya tiempo, ámense, perdónense, y sepan agradecer por todo, incluso por la oportunidad de participar en esta transición planetaria. Es la redención de sus almas,
es aquí y ahora, no hay más tiempo que perder. ¿Qué están esperando? Todo es vibración, es energía, y está dentro de la ley de atracción, está dentro de la energía de purificación. La energía de atracción y repulsión están activas, y pueden elegir lo que deseen. No pierdan más tiempo valioso persiguiendo cosas terrenales. Manténganse alejados de las zonas peligrosas y estén preparados, ya que pueden ser llamados a brindar un servicio extraordinario al amado Maestro Jesús. Quiten esas etiquetas que los separan de sus creencias, y ese tiempo se acabó. ¿Cuánto tiempo queda? Solo Dios Padre Madre puede decirlo. Queridos soldados marianos, los bendigo, los espero y agradezco a los trabajadores de última hora de la red de rescate. Yo voy por delante, y quien quiera, que venga conmigo. Bendiciones de amor y luz para todos. He dicho. Los espero, y agradezco a los trabajadores de última hora de la red de rescate. Gracias, yo soy la Madre María. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Están comenzando a percibir la relevancia de esta vida y este momento, y están empezando a darse cuenta cada vez más, de que no necesitan hacerlo todo por su cuenta. Están destinados a unirse como un equipo de trabajadores de la luz, y debe ser un esfuerzo conjunto. Tampoco necesitan resolver todos los problemas de sus vidas por sí mismos, y están empezando a reconocer que no solo tienen ayudantes en muchas formas y dimensiones, sino que también están descubriendo cómo recibir esa ayuda. Queremos que sepan que cuando se desahogan y liberan el peso del mundo, a menudo pueden recibir y de hecho, reciben la ayuda que está disponible de diversas maneras. Es posible que estés mirando en una sola dirección, esperando que la ayuda llegue por ese camino, y debido a que estás tan concentrado, no puedes ver que hay ayuda viniendo desde otro ángulo, en una dirección diferente a la que has estado observando. Lo mismo ocurre en términos de lo que estás obteniendo respecto a tus dones y habilidades espirituales. Tal vez pienses que debes tener un don en particular, y que debe venir a través de una clase, un curso, un libro o una persona, pero hay muchas maneras de recibir la ayuda que deseas con tus dones y habilidades espirituales y el acceso a ellos. Lo que debes hacer es liberarte conscientemente de ese peso del mundo, y decirte a ti mismo que no tienes que hacerlo todo. Recuerda que hay muchos otros trabajadores de la luz, que desean conectarse y colaborar contigo, en todas las formas en que tú lo haces, pero nunca los conocerás a menos que te acerques a ellos o te abras a la posibilidad de que uno o más de ellos se acerquen a ti. Cuando reconoces que esta es toda tu creación, entonces también puedes estar seguro de que estás haciendo todo, pero no estás destinado a hacerlo todo, en esta vida o en ese cuerpo. Puedes recibir una descarga que te ayudará con tus dones espirituales de una versión de tu alma, que existió hace cientos de años, lo que comúnmente se llama vida pasada. No es necesario que todo suceda de inmediato, ni es necesario reinventar la rueda. Estás aquí para experimentar mucho más de lo que has estado experimentando, pero también estás aquí para cambiar la forma en que haces las cosas, las logras y recibes lo que deseas. Entonces, si te preguntas, ¿cómo puedo cambiar mi enfoque en esto? ¿Cómo puedo recibir más de lo que he estado recibiendo? Puedes comenzar a recorrer ese camino de autorreflexión, que te ayudará a identificar las formas en que te estás limitando y utilizando un enfoque demasiado estrecho para tus asuntos, las circunstancias de la vida, y las cosas que quieres cambiar en ella.
Relájate y recuerda que tienes miembros de tu familia del alma en forma física, que aún no has conocido en esta vida. Sabes que el número de ayudantes que tienes a tu alrededor es mucho mayor de lo que probablemente crees, y comprende que ya hay muchas cosas en marcha, que nunca tendrás que empezar desde cero. Estás aquí como una continuación de la expansión de tu alma, que es un ser muy vasto y atemporal. Recuerda que siempre darás el siguiente paso en tu viaje, y aunque no sepas cuál es ese paso, siempre estará ahí, y a medida que te dispongas a avanzar con más fe y confianza, podrás recibir más ayuda desde arriba, y desde todo lo que te rodea, para cambiar la forma en que vives tu vida, y mejorar tu mundo. Esas son dos cosas que son el propósito de todos, sin importar quiénes sean, y sin importar lo que estén viviendo. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos contigo. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.